Y el rango relevante de actividad, sí, habíamos visto más que nada que los costos fijos se mantienen constantes en un cierto tiempo y que los costos y también en un cierto tiempo de rango relevante de actividad, que es el rango relevante de actividad, lo que les había dicho más que nada es la capacidad de producción que tiene la empresa de acuerdo a ciertos productos y de acuerdo a cierta cantidad. Sí, es lo que habíamos visto, lo que era de 20,000 y de 10,000 unidades. Por ejemplo, unas máquinas en una planta tienen su capacidad de producción de 10,000 unidades, el costo por depreciación, si se fijan, va a ser fijo. ¿Por qué? Independientemente si se produce una unidad o se producen 10,000, va a ser fijo. Sí, pero si llegáramos nosotros a tener 20,000 unidades, si 10,000 adicionales, se fijan ahí donde el costo va a aumentar porque vamos a solicitar más materia prima, entonces ya no va a ser fijo. Habíamos visto también que el costo en cuanto al rango relevante de tiempo se va a mantener constante en un cierto periodo. Por ejemplo, el alquiler de una renta en un cierto periodo se puede mantener constante. Ya pasando muchísimo tiempo, muchísimo tiempo a lo mejor puede subir. Sí, la renta debido a la inflación, debido a los precios aumentan, pero en un cierto periodo se mantiene constante, a corto plazo, como lo habíamos visto. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer ustedes ahorita? Más que nada van a explicar con sus propias palabras de 5, 6 o 8 renglones, independientemente de cuál va a ser la diferencia cuál es la diferencia entre el rango relevante de tiempo y el rango relevante de actividad. Ahí con sus palabras expliquen en qué consiste cada uno y después al término me dicen para poder hacer una retroalimentación. Se fijen, yo ya les di una pequeña explicación más que nada que es el rango relevante y el rango relevante de actividad. Entonces, vamos a comenzar, háganlo ahí en su libreta, expliquen con sus propias palabras cuál es la diferencia entre uno y otro. Y cuando terminan, pues ya me dicen ustedes. ¿Listo? Ok. Lo hacen y ahorita en cuanto terminen me dicen. Sí. Sí, no, sería de esa refresquera el que le acabo de mencionar, pues siempre se mantiene, bueno, mantienen los precios estables, porque si independientemente de las actividades que realizan, como es la producción, la distribución y ventas y logísticas, pues mantienen los precios, ¿no? Y el rango de actividad, pues sí puede estar aumentando más la actividad, ¿no? Sí, mire, como dice, en un cierto tiempo se ha mantenido de acuerdo al rango relevante de tiempo o los productos o artículos se mantienen constantes, independientemente, como dice, de las actividades que se realicen dentro del proceso de producción. Ya si en un dado caso la empresa quisiera poner una nueva línea de productos o adquirir o producir el doble de lo que está produciendo, ahí sí cambiaría, ¿sí? Los costos de acuerdo al rango relevante de actividad, ¿sí? El rango relevante de tiempo es más que nada el periodo, ¿sí? En el que se mantienen constantes. Y el rango relevante de actividad es la capacidad de producción, como me lo ha dicho, que tiene la empresa de acuerdo a un producto y que donde los productos se van a mantener constantes, siempre y cuando no aumente ni el tiempo en uno ni las actividades en otro, ¿sí? Ok, Sí, es lo que le digo, el rango, siempre se van a mantener constantes en este comportamiento de los costos fijos siempre se mantienen constantes, siempre y cuando el tiempo no aumente más de lo normal y las actividades no aumenten más. Ya aumentando, entonces ya se consideran costos variables, por eso es que dice que los costos fijos siempre se mantienen constantes, siempre y cuando estén en un rango relevante de tiempo, tal cual fue el ejemplo de la bodega, durante un año se mantiene constante la renta y las actividades de acuerdo a la producción. Si producen 10,000, pues se van a mantener constantes. Pero si llegamos a adquirir, como dice, más o algo adicional, ahí sí ya van a subir y van a ser variables. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? no, Paulina, No. ¿todo bien? Sí. Ok, entonces miren, vamos a continuar. Entonces, si se fijan, vamos a ver otro pequeño punto que dice que métodos para segmentar los costos. Si se podrán dar cuenta, ya vimos, miren, más que nada una parte de la clasificación de los costos y el comportamiento que tienen los costos fijos, los variables y los semivariables. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Más que nada vamos a ver
Un método para segmentar los costos, más que nada determinar cuántos costos tenemos en su momento y sobre todo estimar qué costos van a ser los variables de acuerdo a una producción y de acuerdo a un cierto tiempo. Entonces, se fijan, hoy en día más que nada todas las empresas cambian sus sistemas de costeo. ¿Por qué? Porque estén más apegados a la realidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de que las empresas utilicen un sistema de costeo? Más que nada porque permite analizar lo que les había dicho, el comportamiento de los costos. ¿Por qué? Porque esto es importante dentro de cualquier organización, independientemente del sector que se encuentre, ¿sí? Porque es importante analizar el comportamiento de los costos, porque sin ello no se podría hacer una mejor administración, una mejor toma de decisiones y sobre todo no se podrán tomar las mejores estrategias para que a las empresas que les permitan creen valor, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahorita más adelante, que es el valor de la cadena de valor, que sean capaces de competir y sobre todo que se permanezca en largo plazo. O sea, ¿se fijan? El sistema de costeo de todas las empresas es importante que lo expliquen como administradores y como dueños. ¿Por qué? Porque si nosotros determinamos los costos que tenemos en el momento y los que vamos a generar en un cierto periodo. ¿Para qué? Para nosotros poder ser capaces de competir y a su vez nosotros permanecer en el mercado a largo plazo, o sea, no permanecer en un cierto periodo, sino en un corto plazo, sino más que nada a largo plazo. Entonces, si se fijan a continuación, ¿qué es lo que vamos a ver? Algunas variables para nosotros poder estimar los costos fijos y variables. Miren, tenemos que métodos para segmentar costos invariables. ¿Qué eran los costos invariables? Eran los que estaban constantes y que después aumentaban. ¿Sí? O sea, eran fijos y al mismo tiempo eran variables. ¿Sí? Entonces, ¿cómo segmentamos los costos semivariables? Entonces, si se fijan, aquí tenemos una pequeña fórmula. Se fijan, costos semivariables es igual a A más B por X. Pero, ¿qué significa cada una de estas letras? Si se fijan, CSV son costos semivariables. En este caso sería lo que nosotros queremos determinar, los costos semivariables, los que van a aumentar de acuerdo a los costos fijos, ¿sí? De acuerdo al tiempo y de acuerdo a la actividad que se llegue a producir o el tipo de productos que se llevan a producir adicionalmente. Entonces, ¿qué es la letra A? ¿Qué significa la letra A? Significa costos fijos, la B es la tasa de costos variables y la X es el generador de costos. Se fijan las unidades, las horas de la mano de obra, las horas de la máquina, etcétera. Entonces, se fijan, en base a esto nosotros podemos determinar más que nada los costos invariables. ¿Cómo es que aumenta? ¿En qué momento van a aumentar? ¿Y cómo es que vamos a saber nosotros que aumentan? ¿Y por qué queremos nosotros determinar que aumenta? Porque en base a los costos fijos que tenemos, tal cual es por ejemplo, la producción, que es fija en una cierta producción, o sea, que sus productos que se producen en una hora, en 2 horas, en un día, en 4 días, nosotros vamos a determinar esos costos fijos de acuerdo a las unidades que tenemos en máquinas, las horas que se fabrica y las horas de mano de obra. Nosotros vamos a determinar cuánto pueden aumentar en un cierto periodo o en un cierto rango de actividad. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos de métodos de estimar este tipo de costos. El método de estimación directa y el método de punto alto y punto bajo. Entonces, si se podrán dar cuenta, aquí tenemos esta pequeña fórmula con lo que significa cada una de sus letras. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita no van a notar ustedes esta fórmula. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de acuerdo a un método de estimación directa, donde vamos a hacer paso por paso. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a ver lo que consiste en el método de estimación directa. Más que nada, pues aquí es donde, por ejemplo, vamos a determinar nosotros los costos. Los costos, por ejemplo, cuando se crea algún nuevo departamento, ¿sí? Por ejemplo, que tenemos nuestra empresa estructurada, estamos comenzando, entonces decidimos, vamos a implementar un nuevo departamento, el de mercadotecnia, ¿sí? Vamos a determinar qué sueldos vamos a pagar, cuántas personas vamos a contratar, cuál va a ser el material que se va a utilizar para el área de mercadotecnia. Entonces ahí nosotros qué es lo que tenemos que estimar los costos que nos va a generar tener un nuevo departamento. Entonces, por otra parte, también cuando ustedes quieran adquirir un equipo nuevo, maquinaria, que les lleve a originar un costo, tal cual es en un departamento de mercadotecnia, computadoras, mobiliario, todo eso que les origina un costo, nosotros lo tenemos que estimar. ¿Sí? Por eso este es el método de estimación directa.
Más que nada es en qué consiste. Cuando nosotros creamos un nuevo departamento, compramos maquinaria para la producción, ¿sí? O cuando se producen cambios en los métodos. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro de este grupo tenemos los siguientes métodos: el basado en estudios de tiempos y movimientos. Y tenemos el basado en el análisis de la administración de datos históricos, ¿sí? Que es el método punto alto bajo. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda respecto a la estimación de costos, los métodos para estimar los costos? Díganme. No. No, ninguna. Si se fijan, los métodos de estimación de costos, más que nada nosotros determinar los costos. Cuando en dado caso nosotros, por ejemplo, vayamos a implementar un nuevo departamento, vamos a implementar un nuevo producto, una nueva línea de productos, más que nada, cómo estimar los costos, cuánto nosotros vamos a generar, ¿sí? Entonces tenemos el método de punto alto, punto bajo. Es un método más que nada que es de costeo, consiste en estimar los costos. Esto es más que nada la parte fija y de la parte variable de un costo en los diferentes niveles de actividad, ¿sí? Entonces, si se fija, vamos a estimar aquí más que nada el costo variable, como se había dicho, el cual consiste en si aumenta, ¿de acuerdo a qué? Al nivel de producción o de acuerdo a los niveles fijos y costos. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, más que nada, una serie de pasos o una metodología en la cual nos funciona para que nosotros podamos calcular los costos en invariables utilizando el método punto alto bajo. Entonces, se fija, ¿qué es lo que vamos a calcular nosotros con el punto alto y punto bajo? ¿Sí? Así se le llama al método de estimación, punto alto y punto bajo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Más que nada, nosotros calcular la función que tienen los costos invariables. ¿Y cuál es la función que tienen los costos invariables? ¿Qué tanto varían los costos estando ya establecida la mano de obra, la maquinaria, los productos que se fabrican en un cierto periodo, ¿sí? Los costos de mano de obra, los costos de los sueldos, ¿sí? La maquinaria? ¿Qué tanto varía y cuál es la función de los costos invariables si llega a haber dentro de un rango de tiempo o un rango relevante de actividad? ¿Cuál es el rango relevante de actividad? Más que nada lo que aumenta, ¿sí? Lo que aumenta si en dado caso llegamos a requerir materia prima o maquinaria nueva, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos más que nada una metodología. Por ejemplo, seleccionar la actividad como denominador que puede ser horas máquina, horas de mano de obra, según se considere, identificar el nivel relevante, el cual no hay cambio de los costos fijos. Se refiere a la capacidad instalada de los cuales se requieren cambios, determinar el costo total de los dos niveles, determinar el valor de la tasa de costo variable. Entonces, se fijan aquí más que nada dice una metodología, pero ¿cómo la vamos a hacer nosotros? La vamos a hacer nosotros en base a un ejemplo, para entenderlo un poquito mejor y que quede de la mejor manera más clara. Entonces, si se fijan, aquí tenemos otra pequeña fórmula. B es igual al costo alto menos el costo bajo entre el nivel de actividad más alto menos el nivel de actividad más bajo. Miren, si se fijan, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si lo pueden observar, díganme, si no, para acercarle un poquito más. ¿Si lo pueden observar? Sí. Sí. Miren, dice que vamos a ejemplificar el uso del método punto alto, punto bajo. Se presenta a continuación una muestra de los costos por energético de los últimos 5 meses, a fin de determinar la ecuación de los costos. Vamos a determinar los costos variables. Si se fijan, aquí tenemos, en la primera columna tenemos los costos totales. Si se fijan, son los costos fijos que tenemos de acuerdo al nivel de producción, de acuerdo al nivel de las horas y de acuerdo al nivel de la máquina y de las horas. ¿Qué? Los niveles de actividad. Si se fijan, tenemos costos totales de 1.200.000. ¿Cuál es la producción en cuanto a horas y máquina? Son 100.000. Y así sucesivamente, 1.300.000, 150.000, 1.400.000, 200.000, 1.500.000, 250.000, 1.600.000 y 300.000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Tenemos que determinar la tasa del costo variable o del costo energético de la manera siguiente, ¿sí? Entonces, miren, si pudieran apuntar este pequeño ejercicio, les dice para ejemplificar hasta la formulita, para empezar a hacerlo entre todos.
y quede de la mejor manera. Vayan apuntándola ahí en su libreta, pónganle para ejemplificar el uso del método puntual. Abajo, anotan la tabla, y luego si se fijan tenemos la fórmula, P es igual a costo máximo menos costo mínimo, ¿sí? Y si se fijan abajo tenemos lo que significa cada una de esas letras, tasa de costo variable, costo máximo y costo mínimo, nivel de actividad máximo y nivel de actividad mínimo. Cuando tengan anotado esto, comenzamos a hacer la resolución de este problema. Si tienen dudas, díganme. No, ya estoy copiando todo. Ok, bien, lo copiamos hasta donde dice, en primer lugar, la fórmula, en donde, si se fijan, yo tengo aquí donde dice B igual a paréntesis. Ahí es donde vamos a hacer la operación. Quieren también anotarla igual, para hacerla todos al mismo tiempo, y ver cuál va a ser el resultado de los costos variables. Porque si se fijan en el ejercicio tenemos los costos totales. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? A los niveles de producción. Entonces vamos a terminar el costo variable. Miren, entonces por ejemplo, ya tenemos la tabla, tenemos la fórmula, tenemos que significarnos los elementos. Entonces, ¿cuál es el que vamos a determinar nosotros? Y vamos a determinar la tasa de costo variable, que es la letra B. Entonces nos dice, para determinarlo vamos a restar el costo máximo y el costo mínimo. ¿Y cuál es el costo máximo? ¿Me podrían decir? 1.600.000. Ajá. 1.600.000. 1.600.000 menos el costo mínimo, 1.200.000. 1.200.000. Entre el nivel de actividad máximo, que es 300.000, ¿verdad? 300.000. Ajá. 300.000 menos el nivel de actividad mínimo, que es 100.000, ¿verdad? Entonces, si se fijan, hacen ya tenemos así, y hacemos ya nada más como quien dice la resta, si dividimos. Por ejemplo, tenemos 1.600.000 menos 200.000. Estamos hablando de que nos quedan 400.000. Es equivalente a 400.000 entre 200.000, ¿verdad? Estamos hablando que son dos, el costo variable, la tasa de costo variable sería igual a 2 pesos por hora sobre máquina, ¿sí?